temores, es certeza de que eres el Salvador, que me llama como aquellos pescadores, y por fe respondo alegre a la misión. Por la fe se hace nueva tu palabra, que da fuerza y te anima el corazón. Por la fe es que reconozco tu presencia, que da vida en un acto de oblación. Que me estoy olvidando cuál es. Ah, ya. Inmaculada Concepción. ¿Ya? La Inmaculada Concepción. Esos 6 días son días de precepto. Entonces, si en esos 6 días, aparte de los domingos, ustedes sueltan la misa, están cometiendo un pecado mortal. Y no pueden comulgar el domingo. ¿Por qué? Tienen que ir a confesarse. ¿Ya? ¿Cuándo es la fiesta de los santos? La fiesta de los santos es 1 de octubre, noviembre, perdón. Es noviembre. ¿Ya? Tu típica fiesta de Halloween donde sales con tu máscara. Natural. Pero Natural. no era el día de los muertos. No, es el mal día. Es un día más de los vivos que todos. Ya, muy bien. Vamos a hablar entonces según lo que vamos a ver, ¿no? Credo, diciendo Constantinopolitano. ¿Cómo empieza? Creemos. Y ya hemos hablado de lo que es creemos. Y hemos dicho que hay una fe que nos salva y otra fe que es la adherencia a lo que es la doctrina de la iglesia. Dos tipos de fe. Si estas dos se unen, estás creyendo bien, voy a decir de esta manera. ¿Cómo sigue la segunda parte? Creemos en un solo Dios. ¿Sí? Creemos en un solo Dios. Nosotros no creemos, mis queridos hermanos, no creemos en el sacerdote, no creemos en el Papa, no creemos en la Virgen, no creemos en aquí, en allá, no creemos en nadie. ¿Cómo dice nuestro credo? ¿Creemos en quién? En un solo Dios. Nosotros honramos al Papa, honramos a María. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús mismo nos dijo para honrar a Pedro. Por ejemplo, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso nosotros honramos. Nosotros no honramos a cualquier persona, a los santos también, porque han vivido una vida santa y están delante del Cordero Santo intercediendo por cada uno de nosotros. A María también, pero nosotros no creemos en ellos. ¿En quién creemos? Dice nuestro credo, en un solo Dios. Y esto es muy rápido para decirles, mis queridos hermanos, hay muchas personas y esta doctrina ha sido largamente discutida y ha sido argumentada por muchos teólogos y en muchos siglos anteriores, siglos, ha sido argumentada por muchas personas y hasta ahorita sigue siendo debatida y es cuidado decirles a ustedes también que hay muchas personas que no confiesan la doctrina de la Trinidad. No lo confiesan. Hay unas personas que creen en una dualidad, otros que creen en una dicotomía, el último no cree en nada. Y es de advertirles a ustedes que esta doctrina es la base y fundamento para cada uno de nosotros. Si hoy día les dijera, mis queridos hermanos, ¿cuál es el ABC de un cristiano católico, apostólico, romano? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál es el ABC? Primero, decirme sobre la Trinidad, porque la Trinidad es base y fundamento de nuestra iglesia. ¿Sí? Por eso cada vez que hacemos o iniciamos una oración, ¿cómo se empieza? En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sí? De esta manera se empieza. Esa es la base que tomó la iglesia para decirnos a todos nosotros: creemos en un solo Dios. Esta parte es muy clara. Muchas personas piensan que nosotros pensamos que creemos que hay 3 dioses. Y es de saber que nosotros no creemos en 3 dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Rápidamente, sería falso decir que nosotros creemos en 3 dioses, que es uno. Es falso también. Y ustedes nunca deben decir, nosotros creemos en 3 dioses. Un Dios es Padre, el otro Dios es Hijo y el otro Dios es Espíritu Santo. Y estos 3 dioses es uno solo. Está mal. Eso no es la doctrina de la iglesia. ¿Cuál es la doctrina y la base de la iglesia? Es que creemos en un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas distintas. Apunten. Esa es la doctrina, esa es la base de nuestra iglesia. Creemos en un solo Dios,
manifestado en 3 personas diferentes. Esa es la base, eso es, en resumen, todo lo que nosotros creemos en lo que es la Trinidad. Se ha apagado el computador. Rápidamente. No es una contradicción. ¿Cómo? 3 cosas, ¿puede ser una cosa a la vez? No. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Antes de empezar todo esto, hay que decirle, la Trinidad, para ustedes que están estudiando aquí, no se entiende. Tú no puedes decir, quiero entender la Trinidad, porque no vas a llegar a entender la Trinidad, porque Dios no se entiende. Como decía un teólogo, ¿no? El día que tú entiendas a Dios, ese no es Dios. Escucha bien, ¿no? El día que tú entiendas a Dios, ese no es Dios. San Agustín quería entender a Dios y estaba en una batalla mental diciendo, ¿cómo Dios puede ser Padre, Hijo, Espíritu Santo a la vez, uno solo? Y se rompía la cabeza y decía, no, yo no puedo creer en esto. Y un día se acercó y estaba pasando por la playa, dice en su libro, La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios es el libro, no recuerdo exactamente. Pasa y dice que estaba en una playa y en esa playa que había un niñito sacando con agua, sacando en un balde lleno de agua, metiéndolo en un pocito. Y San Agustín va, se mete con él y le dice, ¿qué haces, niño? ¿Qué haces? Y el niño le dice, muy bien, yo estoy queriendo meter toda esa agua del mar aquí en este pocito. San Agustín le dice, niño bruto, ¿cómo vas a pensar que toda la inmensidad del agua del mar va a caber en este pocito? El niño se para y le dice, ¿y tú, más bruto, niño? ¿Cómo vas a pensar que toda la inmensidad, todo el conocimiento de Dios va a caber en la cabecita que tú tienes? Y ahí recién entendió San Agustín que no podía comprender todas las cosas. Y dice en su libro que ese niño era un ángel enviado por Dios para que pueda comprender. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no podemos comprender todas las cosas. Y la Trinidad no se entiende. Ustedes tienen que entender esto. No se entiende. La Trinidad se adora. La Trinidad se adora. Y tú tienes que adorar. Ante la Trinidad, tú tienes que simplemente doblar tus rodillas y decir, alabado bendito sea. Nada más. No vengas a entender la Trinidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se explica esto? Nosotros no podemos comparar, y esto tenganlo bien en claro, nosotros no podemos comparar con ejemplos muy rudimentarios lo que es la Trinidad de Dios. Comparar a Dios, por ejemplo, con un huevito, o con agua, y con el prisma, o con muchas cosas más. No lo podemos comparar, pero a nosotros nos sirve como ejemplo. ¿Para qué? Para explicar a esas personas que no quieren entender. ¿Ya? Vamos en este paso entonces. Mi mano, es una mano nada más, ¿sí o no? Una mano. ¿Cuántos dedos hay? 5 dedos. 5 dedos. Entonces, acá en mi mano vemos claramente que 5 cosas es a la vez uno solo, ¿sí o no? Este dedo de aquí, este dedo de aquí, este dedo de aquí. Pero los 5 dedos están formados por una misma sustancia. ¿Cuál es la misma sustancia? La carne, el hueso, la uña, los tendones, la sangre. Están formados por la misma. Todos mis dedos tienen lo mismo, pero cada dedo tiene una función diferente, ¿sí o no? Con este dedo, por ejemplo, te sacas aquí la silla que tienes en el oído. Con este dedo te metes en la nariz y lo sacas todo, ¿no? Inflando, ¿no? Con estos 2 dedos, ¿qué haces? Arreglas acá la corbata. No, porque con estos 2 dedos nunca, nadie va a arreglar esto de la corbata. Con estos 2 dedos todavía lo hacen. Cada dedo, ustedes nunca han visto una persona que este dedo gordo se mete a la nariz, ¿no? Imposible. Imposible es que se mete este dedo a la nariz. Entonces, cada dedo tiene una función, ¿sí o no? Cada dedo tiene una función. Rápidamente, para explicarles, algunos hermanos no quieren entender esto, y nosotros podemos ir rápidamente a lo que es la física. Y a mí me gusta hacer el ejemplo con lo que es la física. Por ejemplo, el agua, ¿cuál es su composición química del agua? H2O. H2O, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Uno de oxígeno, ¿sí? Aquí va. El agua en estado sólido sigue siendo H2O. Sí. En estado líquido el agua sigue siendo H2O. En estado gaseoso sigue siendo H2O.
Entonces, aquí vemos en la física un acontecimiento que sin perder su estado, su manera química, su estado químico, sigue siendo tres cosas distintas a la vez, sin perder su esencia. ¿Por qué? Porque está manifestado en muchas, en un tiempo distinto, se podría decir, ¿no? En un tiempo distinto. Cuando se manifiesta como el frío, se vuelve sólido. Cuando hace bastante calor, se vuelve líquido. O si más calor hace, se vuelve gaseoso, pero sigue siendo la misma sustancia. La composición química sigue teniendo la misma composición química que es H2O. ¿Sí? H2O. Otro ejemplo, rápido, nada más. Otro ejemplo, un prisma. Un prisma. ¿Ustedes alguna vez han visto un prisma? ¿Han visto un prisma alguna vez? ¿Sí? Un prisma tú lo pones aquí, irradias una luz blanca para aquí. Imagínense que acá está el prisma, irradias la luz blanca y por aquí sale una descomposición de 7 colores. Y esta descomposición de 7 colores dan a cuenta que la luz no es blanca. Si tú estarías en este lugar, ¿qué dirías? ¿La luz es blanca o tiene 7 colores? ¿Qué apuntarías en tu vista? ¿Qué color es la luz? ¿Blanca o tiene 7 colores? ¿Ninguna? ¿Qué dirías? Depende del lado donde estás. Si estás aquí, tú vas a pensar que la luz tiene 7 colores. Pero si estás por aquí, vas a pensar que la luz es blanca. Depende del lugar donde estés. Cuando tú estés en un avión, cuando estás en un avión, tú vas a pensar que todas las personas que están aquí van a ser hormiguitas, o van a hacer pequeñas cosas, los edificios van a ser chiquititos, pero cuando tú bajas a esta dimensión y empiezas a ver que hay muchas personas de bastante estatura, y que son más altas y que son más largas, ¿sí? Depende con el lente que vean las cosas, ¿sí? Entonces Dios quiso manifestarse en nosotros de esa manera. De esa manera quiso manifestarse Dios en nosotros. ¿Sí? Dios es uno, pero manifestado en 3 personas distintas. Mis queridos hermanos, eso no se puede comprender, es misterio. Es misterio. ¿Por qué? A ver. Hay varios testimonios que nos narra la Biblia. Nos narra la Biblia de la Trinidad de Dios. ¿Sí? En el Génesis, ustedes pueden abrir la palabra de Dios, Génesis 1:26, por favor, abran la palabra de Dios, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Mis queridos hermanos, miren, al principio, en Génesis 1:1, van a encontrar inclusive que Dios se manifiesta trinitariamente. Dice, el Padre estaba allí, el Hijo también estaba ahí, y el Espíritu Santo estaba limpiando. ¿Cómo se manifiesta el Hijo? Como la palabra de Dios Padre. ¿Sí? ¿Ustedes pueden comprender eso? ¿Pueden comprender que el Hijo es la palabra de Dios? Génesis, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio de la palabra, y la palabra estaba de Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. O sea, ¿está hablando de quién? De Jesús. Ustedes, hay que hacer el ejemplo rápido nada más. En la actualidad, tú dices a un carro, por ejemplo, un carro, en la actualidad, acá no hay, todavía no llega esa tecnología. En Estados Unidos hay. ¿Qué haces? Le dices al carro, ábrete, y se abre la puerta. Tu palabra solamente tú. Antes, ¿qué tenías que hacer? Agarrar tu mano todavía, sacar la puerta y abrirla. Pero ahora, ¿qué tienes que decir? Solamente una palabra. Ábrete y solamente se abre. ¿Sí? Entonces, con nuestra palabra se puede decir, cuando salimos a Movistar también, antes en Movistar te pedía, marca el 1 si quieres conectarte con tal. Marca el 2 si quieres conectarte con. Ahora ya no. ¿Qué tienes que decir? Di el número con el cual quieres comunicarte. Di nada más, habla, porque tu palabra va a hacer que esta cosa sea. Entonces en Dios es de esa manera también. ¿Cómo es en Dios? El Dios Padre sale su palabra. ¿Y quién es su palabra? Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo que santifica todo el universo. Leo Génesis 1:26. Léame.
Leo. Ya está. Leo. Fuerte voz alta, por favor. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Que el Señor nos bendiga Con su santa palabra. Y dijo Dios, hagamos. ¿En qué forma está hablando? Plural. Plural. Hagamos. No está diciendo voy a hacer. No está diciendo ya pues tendré que hacer, ¿no? Hagamos en forma plural. Y esta pluralidad, ¿con quién está hablando? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, vamos a ver aquí. ¿Cuál fue la primera manifestación de la Trinidad de Dios en los principios? A ver, la pregunta, ¿cuál fue la primera manifestación de la Trinidad? ¿En el Antiguo Testamento se manifestaba trinitariamente? No. ¿Por qué no se manifestaba en el Antiguo Testamento trinitariamente? A ver, porque mira, si para nosotros ahorita es complicado comprender la Trinidad de Dios, imagínense de acá a 5.000 años atrás. ¿Sería fácil comprender la Trinidad de Dios? En absoluto. Si Dios le dice, yo soy Padre, yo soy Hijo, yo soy Espíritu Santo, tal vez unos hubieran creído que Él era tres dioses, ¿sí? Pero ahora no. ¿Y cómo se...? Sí, pase, por favor. ¿Cómo se concibe esta Trinidad? ¿Cuándo se manifestó por primera vez? En el río Jordán. ¿Cómo se manifiesta? Una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, Padre, Hijo. Y viene una paloma, que es el Espíritu Santo. Ahí ustedes pueden ver la manifestación. Esto en doctrina o en teología se llama la teofanía, la primera gran teofanía de Dios. La teofanía es la revelación de Dios. ¿Cómo se revela? Entonces ahí se reveló Dios trinitariamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces miren, nosotros tenemos la revelación de Dios. Dios quiso revelarse a nosotros desde el principio. Dios no es un Dios nebuloso o un Dios escondido que se hace esperar para que nosotros lo conozcamos todavía. No. Dios desde el principio se ha querido revelar hacia nosotros. ¿Sí? A Abraham, ¿qué le dijo? Abraham le dio una promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? Que iba a ser padre de muchas y muchas generaciones. De la muchedumbre. ¿Ya? De la muchedumbre. Entonces, esa promesa se manifestó en Abraham. Pero más adelante le dio un pacto a quién? A Moisés, mediante los mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? Primero Abraham le hace la promesa y con quien firma un contrato, se podría decir de esta manera, no es un contrato, una alianza, fue ¿con quién? Con Moisés. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta Dios mismo, cómo se manifiesta ante Moisés? Cuando Moisés se va sorprendido porque una zarza está ardiendo, ¿no? Ustedes saben una zarza cómo es, una zarza de este tamaño y que en la calor se consume absolutamente todo rápidamente. Y a Moisés le llamó la atención porque esta zarza, cuando estaba incendiada, no se consumía. Entonces fue ahí, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque el lugar que vas a pisar es santo. ¿Por qué era santo? Porque la sombra de la zarza estaba en todo el mundo. Solamente la sombra, la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, le quitó las sandalias todo y le dijo, ¿quién eres? ¿Y sabes qué Dios le dice a Moisés? Yo quiero que vayas al faraón. Moisés había salido del faraón. Moisés había salido de toda esa clase, ¿no? Porque se había enterado que no eran sus papás ellos mismos. ¿Sí? Entonces, como no se enteró, inclusive mató a un capitán
que estaba allí golpeando a uno de sus hermanos, se puede decir de esta manera, de hebreo. Entonces Moisés seguramente ya no quería ir allá a los faraones, ¿sí o no? ¿Qué ganas va a tener para ir a los faraones? Cuando se encuentra con Dios, ¿qué le dice? Dios le dice, quiero que vayas con el faraón. ¿Qué habrá dicho Moisés? ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Qué habrá dicho Moisés? Le dio. ¿What? Habrá dicho, ¿no? ¿Cómo? Si de ahí ellos me han criado desde niño. Me han criado desde niño y ahorita he matado a alguien, los he dejado por irme con mis padres, con mi raíz, con todo lo que yo tengo. Y ahorita tú, Dios, me dices que vaya otra vez con ellos. ¿Qué le dice las excusas de Moisés? ¿Qué le dice? No, es que está mudo. No, ve. ¿Qué más le dice? No, mejor que vaya Aarón. Él sí puede ir. No, tú vas ahí. Tantas cosas que nosotros también le ponemos así a Dios, ¿sí? Tantas cosas que nosotros le ponemos a Dios. Estamos con Moisés. Y allí Moisés le pregunta algo bien claro. Le pregunta claramente. ¿Cuál fue la pregunta de Moisés? Yo voy a ir con el faraón. Muy bien. Pero ¿en nombre de quién voy a ir al faraón? No vamos a comprar galletas. ¿En nombre de quién? Y allí por primera vez Dios le revela a Moisés en qué nombre va a ir. ¿Cuál va a ser ese nombre? Jehová. ¿Yahvé? No, se equivocaron. Se equivocaron totalmente. ¿Joshua? No, yo soy nada más. El Dios de Abraham, Jacob, puntos suspensivos. Ya no es. El yo soy. Le dijo Dios a Moisés, tú vas a decir que el que te envía soy yo. Yo soy. ¿Y cómo habrá quedado plasmado? En los textos, en los manuscritos en hebreo, se pudo rescatar algunas cosas, ¿no? El nombre de Dios no podía ser pronunciado por ninguna persona, porque el nombre de Dios es santo. Es santo. Y ahorita ustedes han dicho, por ejemplo, Yahvé, ¿no? Un judío, por ejemplo, tradicional, que diga el nombre de Dios, después de decir el nombre de Dios, tiene que decir alabado, bendito, gloria. Tú te mereces el honor y la gloria. Hasta él te sigue diciendo las cosas totales. Cuando tú entras a un website de lo que es los judíos, escriben el nombre de Dios también y dicen, cuidado, deseches este papel porque ahí está escrito el nombre de Dios. Y te dan todavía Y ellos tienen un respeto tremendo porque el segundo mandamiento que dice, no tomar el nombre de Dios, hermano. Y no es solamente jurar, algunos dicen no jurar nada más. Tomar el nombre de Dios, hermano. Entonces, cuando tú digas una palabra de Dios, por ejemplo, el nombre de Dios, que diga Señor, deberíamos de ser nosotros de esa manera, ¿no? Con ese sentido. Después de decir el nombre de Dios, o el sentido de Dios, decir bendito, alabado. Si decimos Yahvé, bendito sea, vamos a hablar de este nombre. Así, de esa manera, ¿ya? Pero lo que Dios dijo a Moisés, no fue un nombre. Ustedes dirán, no fue un nombre. Primero que nada, la palabra Yahvé está mal. Y la segunda, Jehová, está peor. Porque los judíos, en su idioma, no conocen ni siquiera la letra J. Ellos no pueden pronunciar J. Jehová nunca te van a poder pronunciar. Porque ellos no conocen ¿cómo se dice? Esa consonante. La J no lo conocen. Lo más próximo que se puede llegar a decir es esto, lo que dice aquí. Escuchen bien, ¿eh? Lo que dijo yo soy, lo que dijo Dios, yo soy, lo que nosotros entendemos como yo soy en hebreo, vendría a ser de esta manera. Ejayé, Asher, Ejeye. Algunos lo traducen como Yehuá, Asher, Yahweh. ¿Sí? Eso es lo más cercano a la definición que se podría dar a lo que es Dios. No dio un nombre. Dios no tenía que decir un nombre. ¿Por qué? Porque el nombre ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un nombre? Para poder identificar a alguien de muchos. ¿Sí o no? Entonces, si todos se llamarían Mari Carmen, yo diría Mari Carmen ven, todos vendrían.
Por eso hay una sola Mari Carmen. Si yo digo, ven Mari Carmen, solo Mari Carmen viene. Ven Jocelyn, solo Jocelyn va a venir. Ven aquí, ven Jafet, solamente no la ven ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nombre significa identificar a alguien. Pero Dios no tenía que identificarse con nadie, ¿o sí? ¿O hay muchos dioses? No hay muchos dioses. Y solamente Él es el que es. Por eso dice, yo soy el que soy. El único Dios. Y la mejor traducción que dicen los judíos, los griegos, ¿cuál es la mejor traducción a lo que dijo Dios en ese entonces? El que Ye Asher, el que Ye es el Eterno. El Eterno. Y ustedes van a escuchar a muchos judíos que le dicen y que le llaman a Dios el Eterno. El Eterno. ¿Ya? Y tengan bien claro que Jehová no existe para nada. Jehová es una tergiversación total de Yahvé. ¿Sí? ¿Cómo podían escribir estas letras de yo soy el que soy? Solamente con las consonantes. El nombre de Dios no lo podían pronunciar. Solamente una vez al año podían pronunciar el nombre de Dios. ¿Cuándo fue? ¿O cuándo era? El día de la fiesta de Yom Kippur. El día de la fiesta de Yom Kippur, solamente el sumo sacerdote podía pronunciar una vez el nombre de Dios. Llegó a ser tan desconocido ese nombre, llegó a ser tan desconocido que en todo el mundo, después del exilio babilónico, nadie conocía el nombre de Dios, más el único que podía conocer era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que gritaba delante del arca de la alianza, gritaba el nombre de Dios, esparciendo la sangre del cordero y todo por todos lados. El único que podía gritar el nombre de Dios era el sumo sacerdote. El pueblo no lo sabía. ¿Cómo llamaban a Dios? Algunos le llamaban Eloah, le llamaban Adonai, Shaddai y muchos nombres más que le ponían Adonai. Entonces nosotros lo conocemos más rústicamente como Adonai. ¿Sí? Adonai. Algunos decían Elohim. ¿Sí? ¿Okay? Hay algo bien bonito en lo que es la traducción de Elohim. En el principio, en Génesis, Elohim, ¿ustedes saben qué significa Elohim? El Señor. Elohim significa, obviamente Dios, pero la traducción que da para Elohim es ellos. Es un plural, es una palabra escrita en plural, pero que se usa para un pronombre singular. ¿Entienden eso? Es así. O sea, Elohim es una palabra en plural, pero que se usa para un pronombre singular. ¿Qué quiere decir esto? En el Génesis, cuando Dios, hay dos tipos de narración, ¿no? La narración elohimista y la narración yavista. ¿Sí? La elohimista nos habla de Dios. ¿Cómo se le conoce a Dios entonces? Como Él, ellos. ¿Pueden entender eso? Elohim. Es esa palabra Elohim, ellos, habla en el Génesis. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Elohim. Ellos. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta que la palabra Jehová no puede existir jamás. Ya, vamos a hablar rápido para no aburrirnos, ¿sí? La Trinidad, para terminar esto, ¿no? La Trinidad, rápidamente, puede ser lógica. Si ya hemos hablado todo lo que estamos haciendo, es lógica hablar de la Trinidad. Muchos argumentan que dicen, pero yo voy a creer en la Trinidad si es que en la Biblia tú me sacas una palabra que diga Trinidad. Y obviamente no vamos a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra Trinidad, pero en la Biblia tampoco no vas a encontrar la palabra Biblia. En la palabra de Dios no vas a encontrar una computadora, no vas a encontrar un celular, no vas a encontrar muchas cosas. No es lógica. Todas las cosas de Dios son, digamos de esta manera, ilógicas, porque Dios dice que destruye la sabiduría de los sabios y destruye también el entendimiento
de todas las personas que, entre comillas, son entendidas. ¿Sí? ¿Por qué? Rápidamente. La lógica es esta. Es lógico, escúcheme, es lógico acusar a Dios como el autor del pecado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Rápidamente. Si usamos solamente la secuencia de la lógica, escúchenme. Dios es todopoderoso. ¿Sí o no? Dios todo lo sabe. Entonces, como Dios es todopoderoso y Dios todo lo sabe, Dios tenía el poder para impedir que el pecado entrara al mundo. ¿Lo podía hacer que no entrara? Sí. Dios sabía inclusive que iba a entrar. Entonces, como Dios sabía que el pecado iba a entrar y tenía el poder para no dejar que entre, entonces, como dejó que entre, entonces Dios es el autor del pecado. Siguiendo una lógica, llegamos a conclusiones ilógicas, a conclusiones aberrantes, a conclusiones que no pueden tener ni sentido común. Entonces, nosotros debemos tener claro que para entender a Dios no tenemos que usar nuestra lógica. Tenemos que utilizar, inclusive para entender la Biblia, por ejemplo, para un criterio para entender la Biblia, son 3 criterios. El último criterio es la analogía de la fe. ¿Y qué es una analogía? ¿Ustedes saben qué es una analogía? Una analogía es la relación que hay entre dos cosas distintas. ¿Sí? Ustedes saben, lleva comunicación, ¿sí? Ustedes le ponen analogía y al toque tienen que ver la relación de este y tienen que marcar la respuesta. Entonces, la analogía es de esta manera. Entonces, rápidamente, vamos. Los testigos de Jehová, ¿qué creen? Los testigos de Jehová creen que sacan una cita bíblica de la palabra de Dios y dicen: Jesús dijo, yo no sé, solamente sabe el día y la hora mi Padre que está en los cielos. Yo no lo sé. Entonces, los testigos de Jehová sacan esta sola cita y dicen: como Jesús no sabía cuál era la hora y cuál era la venida, entonces Jesús no es Dios. Y como Jesús no es Dios, yo no puedo creer que Jesús es Dios. Entonces los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, porque han sacado solamente un versículo de la palabra de Dios. Solo un versículo. Entonces tú no puedes entender lo que es la palabra de Dios con un solo versículo. Tú tienes que entender la palabra de Dios analógicamente. ¿Sí? En Filipenses capítulo 2, ¿qué dice? Jesús se despojó de todas sus prerrogativas del cielo, de todas las prerrogativas que tenía, pero cuando resucitó fue llevado a la altura, la altura máxima que tenía, y estaba allí. Entonces, él al resucitar tomó todas las prerrogativas de Dios y ahora es Dios. No es lógico entonces pensar de una secuencia lógica. Por ejemplo, Abraham, rápidamente. Abraham, Dios le da a su hijo, ¿sí o no? ¿Y qué después qué le dice a Dios? Dame a tu hijo en sacrificio. ¿Qué le hubiera dicho a Abraham si sigue el ritmo de la lógica? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me vas a pedir a mi hijo? Primero son tus promesas. ¿Son verdaderas o son falsas? Primero me dices que voy a ser padre de la muchedumbre y ahora me dices que voy a matar a mi hijo. No, yo no te puedo entender. Esto no va contra mi lógica. Esto va contra mi lógica. ¿Le dijo eso a Abraham? No le dijo. Josué, otro ejemplo, Josué le llamó Dios. Prepara todo tu ejército, ahora vas a ir contra Jericó. Muy bien, y Josué se paró. Muy bien, Señor. Ya, vamos a ver. Soldados del ejército, preparen todas sus armas. Lleven sus catapultas de asalto, lleven sus lanzas, lleven absolutamente todo. Ya, ahora sí le vamos a reventar a todos los chicos que están ahí, a todos los soldados que están ahí en Jericó. Los vamos a destrozar totalmente. Muy bien, Señor, ya estamos preparados, ya estamos con todo el ejército. Y le dice el Señor: muy bien, dale una vuelta al chamo, a la muralla de Jericó. Le dan la vuelta al chamo. Muy bien, Señor, tú piensas que estamos muy débiles, seguramente, estamos muy débiles. Ya, muy bien, ya le dimos la primera vuelta, Señor. Ahora el Señor le dice: muy bien, una vuelta más. ¿Cómo? Una vuelta más. Seguramente que acá el Señor está pensando que con puros desnutridos vamos a ir a seguir siendo más fuertes, siendo más. A la tercera, cuarta, quinta vuelta, los generales ahí del ejército de Josué habrán dicho: a él ya le cae el sol. Esto es lo más absurdo que en la milicia nosotros podamos hacer, simplemente darle vueltas a una muralla. Y Dios, que le dice al último: dale 7 vueltas, grita gloria a Dios, y al tocar de las trompetas todo eso se va a derrumbar.
contra la lógica. Porque Dios quiere destruir la lógica. Dios utiliza lo que no es para deshacer lo que es, lo débil del hombre para avergonzar a los fuertes, y lo necio, lo absurdo del hombre para avergonzar a los sabios y entendidos. Dios lo hace a propósito. Y para acabar, lo último que Dios destroza es nuestra lógica. Por ejemplo, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo rompió toda lógica de todo ser humano. Toda la lógica. Los judíos que estaban ahí viendo, ¿cómo decían? ¿Cómo puede Dios morir en una cruz? Si la Torah en el libro de Deuteronomio dice, maldito el que es colgado en un madero. ¿Cómo puede ser Dios maldecido? Ahorita tú ya no nos engañes. Tú no puedes ser Dios. Bájate de la cruz y ya no te creemos. La cruz desafió toda la lógica que tenían los seres humanos. En 1 Corintios capítulo 15 creo que dice, 1 Corintios, no recuerdo exactamente el versículo, pero 1 Corintios 11 dice, la cruz es locura. Ahí está la lógica. Es locura al que se pierde en ella. Es locura. Los griegos, por ejemplo, los griegos decían, tenían bastantes dioses, ¿no? Decían, tenían ahí a Neptuno, a todos los dioses que tenían ahí, ¿no? Y decían, y los dioses se embriagaban y bajaban del cielo y bajaban a pasearse con todas las seres humanas ahí. Y decían los griegos allí, ¿cómo puede un dios morir por nosotros? ¿Cómo puede un dios sacrificarse por nosotros? Esto es absurdo, decían los que seguían haciendo en esos tiempos, los epicúreos y algunos más. En ese tiempo decían, esto es absurdo, esto es una lógica elemental que nosotros no podemos captar. Pero Dios utilizó esas cosas para demostrarnos a nosotros todas las cosas, las verdaderas cosas. Entonces, llegamos a la conclusión de que Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. Dios decidió elegir seres humanos que también escojan libremente conocerlo, amarlo y servirlo. Dios lo hizo a propósito. Dios sabía que el pecado iba a entrar, ¿sí o no? Dios sabía porque es omnisciente, pero Dios, como dice Filipenses capítulo 2, lo usó como una bendición para traer los cielos venideros, las abundantes riquezas y sus gracias para nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, la Trinidad no se puede entender. Con lógica no lo puedo captar. Pero Dios se ha revelado para nosotros de esa manera. ¿Ven? Amén. ¿Alguna pregunta?